Una cálida bienvenida a este video extremadamente importante titulado I. Para decirlo brevemente, en las últimas semanas hemos recibido un gran torrente de conocimiento y luz, la cual hemos tratado de comprender completamente y situarla correctamente en el contexto bíblico. Durante algún tiempo hemos estado escribiendo varios artículos que retoman aproximadamente el nivel de comprensión que teníamos a finales de mayo de 2025. Y que incluirán algunos refinamientos y una riqueza de conocimiento trascendental. Aquí en la pantalla pueden ver nuestras últimas publicaciones de mayo. El primer artículo, completamente nuevo, titulado El misterio de la séptima copa, fue publicado en inglés el 8 de julio. Las versiones en alemán y español se publicarán también pronto. En este video comenzaré con una breve actualización importante que pueden estudiar en mayor profundidad en el nuevo artículo. También presentaré el tema de los 3 ayes, algo que no encontrarán en ningún otro lugar. Está completamente actualizado, así que por favor quédense con nosotros hasta el final. Para decirlo de antemano, por si hay alguna vacilación, sí, el año del 70º jubileo comenzó el 30 de marzo de 2025 y lógicamente se extenderá hasta la primavera de 2026, como ya insinuó el sello de Benedicto para el plan de esclavitud. 2008-2009 más 17 eslabones de cadena nos llevan a 2025-2026. Ya expliqué esto en el video. ¿Quién es el dragón? Así que no hay necesidad de preocuparse si solo están enfocados en las fechas. El marco de tiempo amplio para los eventos finales en esta tierra sigue siendo exactamente como lo hemos presentado tantas veces antes. Pero antes de profundizar en el tema de los 3 ayes, primero necesito corregir o aclarar un punto. Usé esta imagen en mi último video. ¿Quién es el dragón? Si observamos más de cerca este año del 70º jubileo, recuerden esta imagen de la señal grande y admirable. Se trata de la duración de la séptima copa de la ira, que aún no nos había sido completamente revelada cuando grabamos el último video. El 25 de junio ya ha pasado y nosotros, y seguramente ustedes, hemos intentado fervientemente comprender qué habíamos pasado por alto. En ese momento, al igual que con las otras 6 copas de la ira anteriores, también asumimos que la séptima copa duraría un mes lunar. Lo que ninguno de nosotros, ciertamente no aquellos que estudian con nosotros, notó de inmediato fue que en el texto de la séptima copa de la ira, Dios recuerda a Babilonia. Ahora leeré solo el pasaje relevante. Y la gran ciudad fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino a memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Surgió la pregunta, ¿por qué Dios recuerda a Babilonia tan tarde? ¿Y cuándo ocurre eso? ¿Obtenemos alguna indicación de tiempo de otros pasajes en Apocalipsis sobre cuándo sería esto?
Bueno, hay que leer Apocalipsis 18, donde se describe la caída de Babilonia, y ver si encontramos más información sobre esta memoria. Allí encontramos primero un paralelismo textual de Babilonia venir en memoria. Leamos. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de las maldades de ella. Tener una conexión textual ya es muy importante. Pero encontramos dos indicaciones de tiempo adicionales en Apocalipsis 18. Leamos de nuevo el versículo 8. Por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. La caída de Babilonia entonces ocurre en un día profético que corresponde al año del jubileo. Eso es perfecto. Una breve observación en este punto. En un día se refiere a G1722 en la concordancia de Strong. Y esta palabra en también puede significar dentro de o a lo largo de. Por lo tanto, la caída de Babilonia ocurre dentro de un año, es decir, durante el año del jubileo. Esa es otra comprensión importante. Pero eso no es todo. También hay una mención especial de 3 horas, donde se describen 3 grupos de personas o 3 etapas de la caída. Estas 3 horas deberían corresponder lógicamente a 3 ciclos lunares dentro del día. Así, lo que ninguno de nosotros como estudiantes de la Biblia notó inicialmente fue que la séptima copa de la ira abarca 3 meses lunares hasta que Babilonia haya caído completamente. Vemos esto ilustrado nuevamente aquí en el diagrama. Aquí está la sexta copa de la ira con una duración de 1 hora lunar, como antes, y la séptima copa de la ira incluye 3 horas. Como acabamos de ver en esos 3 versículos en Apocalipsis 18. Creo que esta comprensión es extremadamente esencial y muestra aproximadamente que ya deberíamos haber estado buscando la resurrección general en agosto. Si hubiéramos conectado estos pasajes desde el principio. Pero eso es lo que pasa con los estudiantes de la Biblia. Ocurre y luego no debemos rendirnos, sino dar un paso atrás y buscar la solución en oración. Alabado sea Dios por eso. Verán, ahora estamos avanzando hacia el 17 de agosto, cuando la tercera hora de la caída de Babilonia llega a su fin. No olviden que en el versículo 22 se dice que el sonido de los arpistas y cualquier otro sonido ya no se escuchará. Sí, en el versículo 23 ni siquiera se escucha la voz del novio y la novia. Claramente, esto indica que poco después del 17 de agosto, tendrá lugar la primera resurrección y el regreso de Cristo. El Señor nos ha revelado estos eventos finales y el cielo, con sus actores orquestados por Dios,
también confirma estas fechas. Estén emocionados, manténganse despiertos y sigan atentos. En un próximo video o artículo examinaremos estos detalles de agosto más de cerca. Creo que esta actualización era urgentemente necesaria y adecuada para transmitirles, para guiarlos sobre cómo y cuándo deben colocarse los eventos finales. Con esta actualización sobre la duración de la séptima copa de la ira, ahora llegamos al tema actual de este video, los 3 ayes. Y solo ahora tiene sentido. Hace unos días, una noticia poco común sorprendió a aquellos que levantan la cabeza hacia el cielo. Un objeto celestial particularmente raro está visitando nuestro sistema solar. Leamos. Es oficial. Un objeto interestelar visita nuestro sistema solar. Por tercera vez en la historia, los astrónomos han descubierto un objeto interestelar que atraviesa nuestro sistema solar. La roca espacial recién descubierta, ahora llamada 3I Atlas, podría tener hasta 20 kilómetros de diámetro y se dirige hacia el Sol a una velocidad vertiginosa. Actualización. La roca espacial recién descubierta tiene una nueva designación, 3I Atlas. Y esa letra I significa interestelar. Así que tenemos un visitante de otro sistema solar. Solo una breve mención, el artículo está vinculado aquí. Simplemente escaneen este código QR. Interestelar significa que proviene de fuera de nuestro sistema solar, o en otras palabras, de algún lugar de nuestra galaxia. Como hemos leído, esto es extremadamente raro y por eso ha captado nuestra atención, especialmente la atención del hermano John. Acabamos de entender que debemos prepararnos para el regreso de Jesús en agosto. Y luego nos enteramos de que un cometa de fuera de nuestro sistema solar nos está visitando. Debido a que es tan raro, no puede ser una coincidencia. Muchos cometas provienen de la nube de Oort. Eso es notable. Pero los objetos interestelares son extraordinariamente raros. Ahora queremos saber qué podemos aprender de los otros 2 objetos interestelares que vinieron antes y cuándo nos visitaron. Una cosa debe quedar clara, solo Dios puede enviarlos en el momento designado por Él y guiar sus trayectorias en consecuencia. El mismo artículo continúa. Hay un nuevo objeto en el sistema solar que se dirige hacia el Sol y parece provenir del espacio interestelar. Solo conocemos otros 2 objetos interestelares que han entrado en nuestro sistema solar antes. Oumuamua y el cometa 2I Borisov. La naturaleza de Oumuamua aún es objeto de debate. Y el segundo era un cometa de otro sistema solar. Y ahora tenemos un tercer visitante interestelar. En este artículo vinculado del que estoy citando, los otros 2 objetos interestelares también están enlazados para que puedan leer sobre ellos. Oumuamua es especialmente misterioso y muy conocido, como descubrirán al leer al respecto. Primero, aquí hay una animación y algunos datos clave sobre los primeros 2 objetos interestelares.
Oumuamua fue descubierto el 19 de octubre de 2017. Su perihelio fue el 9 de septiembre de 2017 y su acercamiento más próximo a la Tierra fue el 14 de octubre de 2017. Y 2I Borisov fue descubierto el 30 de agosto de 2019. Su perihelio fue el 8 de diciembre de 2019 y su acercamiento más próximo a la Tierra fue el 28 de diciembre de 2019. Lo que ya podemos concluir en esto es, después de 168 años del juicio de los muertos, que terminó en 2014, comenzó el juicio de los vivos. Y desde entonces han aparecido los dos primeros objetos interestelares. ¿Por qué no mucho antes? Porque ahora y hace solo unos días se descubrió el tercer objeto interestelar. De videos anteriores ya conocemos los marcos de tiempo en los que los cuatro vientos debían ser desatados. Pero luego una parte decisiva de Apocalipsis 7 se cumplió en el otoño de 2016 a través del sacrificio de Filadelfia. Los vientos no fueron desatados. En cambio, se otorgó más tiempo para continuar la obra de sellamiento. Eso también significó que las maquinaciones de Trump en su primer mandato fueron contenidas. El hermano John explicó esto en detalle en su video El desatamiento de los cuatro vientos. Asegúrense de verlo si aún no han interiorizado estas revelaciones. Cuando llegó Oumuamua, también fue el tiempo en que muchas personas miraron hacia arriba y reconocieron la señal de la mujer de Apocalipsis 12, 1 al 2, en la constelación de Virgo el 23 de septiembre de 2017. Como Iglesia de Filadelfia, alrededor de mayo de 2017, comenzamos no solo a estudiar el reloj de Dios en Orión, sino que también descubrimos el poderoso lenguaje de Dios desde los cielos, que se puede escuchar a través de todo el Mazarot. Por lo tanto, el mundo debería haber estado listo para escuchar la voz de Dios. Fue exactamente cuando apareció Oumuamua. Uno de nuestros conocidos cometas que forma la señal del Hijo del Hombre, el cometa K2, también fue descubierto el 21 de mayo de 2017, proviniendo de la constelación del dragón. Así podemos explicar y entender ambas señales en los cielos descritas en Apocalipsis 12. Y 2I Borisov, el segundo objeto interestelar, llegó a finales de 2019. Ahora todos saben que esto marcó el inicio de la pandemia del COVID. Recuerda que hemos mostrado detalladamente cómo esta crisis, específicamente el asalto que involucró líquidos administrados que alteran el ADN, fue el primer ay. El hermano John, sin conocer las conexiones presentadas en este video, ya usó ese segundo cometa interestelar para interpretar la quinta trompeta y el primer ay subsiguiente bajo Trump como Abaddon. Nuevamente, asegúrense de ver el video del hermano John, el desatamiento de los cuatro vientos. También tenemos un artículo muy detallado que describe este primer ay con precisión.
Vean por ustedes mismos cómo 2i Borisov enmarca el texto de la quinta trompeta como el primer ay en los cielos, o más bien cómo define su marco de tiempo. Aquí hay solo un breve extracto de la explicación detallada en el artículo Los misterios de Apocalipsis revelados. Encontrarán el código QR nuevamente aquí en el video. Podría ser entonces que el tercer visitante interestelar recién descubierto tenga algo que ver con el segundo ay. Recuerden nuestro último video. Estamos esperando el cumplimiento del segundo ay cuando el día, la hora, el mes y el año se hayan cumplido. Si es así, ¿qué papel jugó Oumuamua en Apocalipsis, ya que llegó antes del primer ay? Para responder eso, debemos lógicamente recurrir al texto de la cuarta trompeta, ¿verdad? Después de todo, se trata del objeto interestelar antes de la quinta trompeta, que trae el primer ay y está relacionado a 2i Borisov. Inmediatamente después de la cuarta y antes de la quinta trompeta, viene un versículo inusual que anuncia los tres ayes venideros. Leamos. Aquí está Apocalipsis 8:13. Y miré y oí un ángel volar por medio del cielo, diciendo en alta voz, ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, a causa de los otros sonidos de trompeta de los tres ángeles que están por tocar. Para ese momento ya habíamos publicado nuestro reloj de trompetas sonoras y habíamos reportado sobre el cumplimiento de las primeras 4 trompetas en la categoría de artículos profecías cumplidas. Encontrarán el código QR nuevamente aquí en el video. Pero en ese momento aún no sabíamos sobre Oumuamua, ni entendíamos su propósito. Solo ahora, con otro objeto interestelar visitándonos, el hermano John pudo vincular los pasajes bíblicos correspondientes. Así, Apocalipsis 8:13 debía cumplirse dentro del periodo de la cuarta trompeta y ciertamente antes de la quinta. Entonces, exactamente entre el 14 de septiembre y el 5 de diciembre de 2017. ¿Y es así? Sí, hasta el mismo día. Septiembre y octubre caen precisamente dentro de este segmento. ¿Y cómo habló este ángel volando por el medio del cielo? Este ángel proporcionó aclaración. Su advertencia de ay, ay, ay se refería a los efectos de las próximas quinta, sexta y séptima trompetas. En cierto sentido, dio un adelanto, una profecía de los 3 ayes futuros. Las 3 trompetas correspondientes fueron mencionadas en el anuncio del águila Oumuamua. En lugar de que los cumplimientos de los ayes ocurrieran como se muestra en el reloj, Oumuamua aclaró el tiempo de los últimos 3 cumplimientos de los ayes a través de su anuncio. Profetizó que las últimas 3 trompetas serían cumplidas por los ayes correspondientes cuando aparecieran los próximos 3 objetos interestelares.
Dado que ya sabemos que el siguiente visitante interestelar, 2I Borisov, describió perfectamente el primer eye, ahora está prácticamente demostrado que el tercer objeto interestelar recién descubierto, 3I Atlas, debe representar el segundo eye y su cumplimiento. El texto también menciona la voz fuerte, que normalmente es proporcionada por el Sol. Aquí en la pantalla ven la trayectoria de Oumuamua y el 14 de septiembre, cuando la cuarta trompeta comenzó a sonar, el Sol estaba directamente en la trayectoria que le da esa voz fuerte. Cuando dice que este ángel vuela en medio del cielo, ahora podemos entenderlo como una descripción de un objeto interestelar que viene desde lejos, de algún lugar en nuestra galaxia, desde el centro de los cielos, por así decirlo, proviniendo del Padre. Honestamente, esto no es un asunto menor o insignificante, es más que extraordinario y nos ha dado puntos de anclaje poderosos y confirmaciones en la línea de tiempo de la profecía. Ahora resumamos. Oumuamua emitió una advertencia. Borisov llegó en el momento del primer eye y se refirió a la crisis de la vacunación contra el COVID bajo Abaddon. 3I Atlas acaba de ser descubierto y señala la última oportunidad para que la gran multitud abandone Babilonia. Apunta a la inminente crisis de la marca de la bestia, como se explicó en videos recientes. Señala los momentos finales de la cosecha. Eso es lo que esperamos en estos días. No hace falta decir que la trayectoria de 3I Atlas aún necesita ser examinada de cerca y correlacionada con los textos bíblicos correspondientes. Ahora la gran pregunta para hoy: ¿cuál es el cuarto objeto interestelar que aún está por venir? ¿Debemos esperar otro cometa interestelar? Por supuesto, es la ciudad santa, la gran nave espacial en el regreso de Cristo, que según Apocalipsis 3:12 y Apocalipsis 21:2 y 21:10 debe descender del cielo. Los adventistas saben que desciende del espacio abierto en Orión, desde donde también surge la voz de Dios. Claramente esta nave espacial es interestelar y ahora sabemos que esto debe esperarse solo después del descubrimiento o aparición del tercer objeto interestelar. Así que después del 1 de julio de 2025, cuando 3I Atlas fue descubierto oficialmente por primera vez. Y debido a que ahora conocemos las 3 horas de la caída de Babilonia, nuevamente queda claro que el regreso de Cristo se espera aproximadamente a finales de agosto. Los cielos, por supuesto, también nos muestran claramente cuándo será exactamente eso. Esperen con interés el próximo video o el próximo artículo. Ya estamos trabajando en ello. Con todo este conocimiento, finalmente podemos entender el difícil versículo de la sexta trompeta.
¿Qué significan una hora, un día, un mes y un año? Recuerdan que en publicaciones anteriores, donde aún no habíamos comprendido las 3 horas lunares dentro de la séptima copa de la ira, situamos el comienzo de esta profecía de tiempo, entre otros, en el día del Año Nuevo Gregoriano de 2025. Pero debemos decir que Trump, como Apolión, en su segundo mandato, que se relaciona con el segundo ay, aún no estaba oficialmente en el cargo el 1 de enero de 2025. Por lo tanto, debemos buscar el comienzo de un año después del 20 de enero. Una hora y un día representan simbólicamente un mes y un año. Así, hay 2 puntos en el tiempo determinados por un mes y un año, representados por la luna y el sol, y juntos señalan el tiempo de la destrucción como el segundo ay. El grande y terrible día de Jehová tiene naturalmente 2 comienzos esenciales relacionados con él. El comienzo del gran día de Jehová, el año del 70º jubileo y el comienzo de la terrible destrucción dentro de ese día. El grande día de Jehová, el año del 70º jubileo, que fue inmediatamente precedido por el eclipse solar del 29 de marzo de 2025 y el eclipse lunar del 14 de marzo de 2025, está definido por la manecilla de la hora lunar cuando se hizo visible por primera vez en la noche del 30 de marzo, después de que el sol había pasado el equinoccio de primavera en Piscis. Juntos marcaron la hora de inicio del día de Jehová. De manera similar, encontramos el comienzo de la terrible destrucción cuando tomamos una perspectiva diferente sobre el año. En el hermoso Salmo 19, David nos enseña que el sol simboliza al novio, nuestro Salvador Jesucristo, y que tiene un tabernáculo, una carpa, de la cual emerge el sol para viajar de un extremo del cielo al otro. El tabernáculo es un término para el santuario original, el tabernáculo que Moisés erigió, y en los cielos hay tal tabernáculo, a saber, Orión, e incluyendo el atrio exterior del tabernáculo, donde se ofrecían los sacrificios en el altar, contamos y añadimos a Tauro como el altar de sacrificio. Así, la salida del novio de su tálamo se equipara con la salida del sol desde Tauro, mientras comienza su camino desde un extremo del cielo, donde el ecuador galáctico cruza Tauro, y a través de su circuito en el Mazzaroth, regresa al punto donde los extremos del ecuador galáctico convergen nuevamente en Tauro. Aquí ven la animación que muestra al sol saliendo del tabernáculo, haciendo su circuito y regresando al tabernáculo. En este punto de partida, el sol, por supuesto, alcanza el solsticio de junio. Este es nuestro punto de referencia para el segundo par de sol y luna. La luna comienza con la luna nueva después de que el sol ha emergido de su tálamo para iniciar una nueva carrera alejándose del ecuador galáctico.
El nuevo mes, que comenzó con la luna nueva visible del 26 al 27 de junio, marcó el inicio del año terrible, durante el cual deben esperarse el segundo y más tarde el tercer ay. Por lo tanto, la destrucción del segundo ay no podría haber comenzado antes, y solo unos días después el correspondiente visitante interestelar 3I Atlas fue descubierto el 1 de julio de 2025. Representa este segundo ay y su trayectoria en los cielos debe examinarse de cerca para obtener más detalles. Espero que el video no haya sido ni demasiado corto ni explicado con demasiada imprecisión, pero tampoco tan largo como para que alguien lo apague prematuramente. Realmente deseamos que reconozcan la magnitud de estas revelaciones y entendimiento, y que los muevan a la alabanza y a la adoración, pues nuestro Señor en efecto habla desde los cielos, especialmente a través de mensajeros interestelares, y Él no quiere que avancemos en la ignorancia, sino que estemos informados. Desea que lo aguardemos porque estamos atentos y sabemos cuándo regresará. Esa es la verdadera expectativa. Manténganse atentos y no se pierdan la próxima publicación.